Bienvenidas y bienvenidos a la historia del diseño durante el Renacimiento, también conocido como la era de la imprenta, el libro y la tipografía. Se considera que el Renacimiento es un periodo de iluminación en la que hay mayor apertura a las ideas y hay un boom filosófico, sobre todo en la filosofía italiana. Esto es relativamente cierto y hay una gran discusión sobre en qué momento acaba la Edad Media y en qué momento inicia el Renacimiento. Justamente hay quienes defienden que la Edad Media termina con uno de los inventos del diseño industrial que más han modificado la historia de la humanidad y que es definitorio para la historia del diseño, que es la imprenta, que además viene acompañada de una revolución en términos de diseño gráfico. Sin embargo, si consideramos que esto sea así, entonces Petrarca, uno de los grandes autores del Renacimiento y cuyo nombre va a aparecer, pues no puede entrar en el Renacimiento porque es previo a la imprenta. Entonces existe esta discusión de qué tanto fue este cambio brutal y qué tanto fue más bien un cambio progresivo. Gutenberg inventa la imprenta en 1440, se le conoce como la imprenta de tipos móviles, porque literalmente utiliza tipos móviles, intercambiables y reutilizables de metal, crea una lámina en donde aparece la página entera y luego de alguna manera tatúa el papel. El aparato que utiliza para crear la imprenta es una prensa de vinos y la técnica de impresión que utiliza no es de él, sino de China. Entonces Gutenberg lo que hace en realidad es sumar todas las ideas que ya estaban presentes para generar este invento. Antes de Gutenberg, no mucha gente tenía acceso a los libros y por lo tanto no mucha gente tenía acceso a la cultura. Esto se le ha atribuido casi siempre al tema de la censura, que sí, claro que tiene que ver, pero también está relacionado con lo caro y difícil que era generar libros antes de la imprenta. Hay conventos y monasterios que tenían personal dedicado enteramente a la reproducción de los libros y copiaban a mano, página por página, y hacían las ilustraciones a mano. Entonces, cada libro salía en muchas horas de trabajo y eso hacía que fuera increíblemente costoso. Después de la imprenta, se logra que haya un libro por cada 5 habitantes en Europa. Eso es un incremento brutal en términos de acceso a la cultura. La cosa con Gutenberg, y es de lo que se van a dar cuenta los italianos, que es donde más fuerte se va a dar el movimiento renacentista, es que revoluciona la industria editorial en términos de diseño industrial, pero no en términos de diseño gráfico. Conserva el libro medieval tal cual estaba, y ahí hay una página de la Biblia de Gutenberg, que es el primer libro que se imprime en su imprenta, y bueno, la tipografía es gótica, que Alemania se va a tardar un ratote en dejar de utilizar la tipografía gótica, la decoración de las páginas también sigue siendo medieval, entonces los italianos dicen, a ver, ¿por qué si estamos en este boom filosófico, tenemos un gran invento, seguimos haciendo las cosas como antes? Entonces, el boom editorial no se va a dar en Alemania, sino que se va a dar en Italia. Venecia se va a convertir en la potencia editorial. Para 1500, es decir, 60 años después de que Gutenberg inventa la imprenta, Venecia tiene 200 talleres tipográficos. ¿Por qué Venecia? Sobre todo porque como es muy fácil acceder vía barcos y todo se transportaba por barcos, todo el mercado de Turquía, que de ahí viene casi todo lo que se consume en Europa, telas, comida, especias, etcétera, era muy fácil llevarlo a través de los barcos y dejarlo en los mercados al lado del río. Y entonces Venecia por eso es tan importante, porque es la ciudad de los mercaderes. Y ahí va a llegar todo el conocimiento de Medio Oriente, que recuerden que Aristóteles y los griegos nos van a llegar por traducciones de la cultura árabe y no directamente de los griegos. En 1463, Leoni Battista Alberti escribe un libro que se llama El Tratado de la Pintura y recupera conceptos griegos que durante la Edad Media se habían perdido y no se habían tratado, que van a ser fundamentales para el diseño gráfico, industrial y de moda. Son perspectiva, proporciones, órdenes, relaciones armónicas, aritmética y geometría. Todo esto forma parte de la morfología del diseño, la forma y percepción del diseño, y en la imagen ustedes pueden ver el trabajo que va a hacer Batista
en términos de aplicación de estos conceptos, tienen ya una retícula, tienen una proporción, tienen el tema de la perspectiva. Luego viene Luca Pacioli, que escribe un libro que se llama Tratado de Divina Proporción. Este nombre les debe sonar porque trabajó con Leonardo da Vinci y fueron compañeros. Y en este tratado, Luca Pacioli habla de la proporción que tiene que haber entre cada letra. Ya no son tipografías góticas, son tipografías mucho más limpias, mucho más fáciles de leer. Habla del interletraje, del interlineado y de la relación que tiene que haber entre el margen, el texto y las imágenes al interior de un libro. En este caso está la Q, pero tiene todo el abecedario en su Tratado de Divina Proporción que pueden consultar gratuitamente en internet. Luego va a venir Nicholas Jenson. Hay muchísimos impresores y editores famosos de esta época en Italia, pero tal vez los dos más destacables sean Jenson y su yerno Aldo Manuzio. Nicholas Jenson es editor, grabador, tipógrafo y diseñador. Y él diseña su propia tipografía porque se da cuenta que no existe una tipografía adecuada para publicar los libros que él quiere publicar. Va a coincidir esta época con que hay un montón de filósofos en Italia que están escribiendo ideas extremadamente novedosas, que es importante que se lean, y entonces Jenson decide que los va a publicar con una tipografía que permita realmente disfrutar de todo este input de ideas que van a tener los filósofos italianos. Pero tal vez la cosa más importante que hizo Jenson, además de su tipografía, que es el antecedente de la Garamond, otra de las grandes tipografías que hoy sigue en uso, es haber educado a su yerno Aldo Manuzio, quien va a abrir la imprenta editorial más importante de Italia. Hoy todavía es un referente fundamental el trabajo de Aldo Manuzio, porque además innovó en muchísimos sentidos. Él fue amigo de Pico della Mirandola, uno de los filósofos más importantes del Renacimiento, entonces está al tanto de todas las ideas renacentistas, es un lector y por lo tanto el producto que lleva a cabo está pensado en gente como él, entonces él sabe perfectamente bien quién es el cliente y qué quiere el cliente. Es de los primeros en utilizar tipografías itálicas, que son muy complejas, y es quien inventa el libro de bolsillo. Piensen no en el libro de bolsillo actual, que literalmente pueden meter en el bolsillo del pantalón, son un poco más grandes, pero también la ropa de esa época permitía guardar libros un poco más grandes. La imagen obviamente pertenece a uno de los libros impresos por Aldo Manuzio, que si lo comparan con la Biblia de Gutenberg, acá ya hay un juego tipográfico, tiene las itálicas, sigue teniendo las capitales decoradas, sin embargo es mucho más reducido el detalle y hay mucho más juego tipográfico y con el texto y de la separación de las letras. O sea, el interletraje también ya está trabajado en este ejemplar de Aldo Manuzio. Su marca se va a volver súper famosa, que es esta que tienen en la imagen, el ancla. Hoy es todavía referente porque además va a ser de los primeros sellos editoriales popularizados y muchos de los sellos editoriales que hoy en día existen están inspirados en el sello que creó Aldo Manuzio, que era un sello fácil de reproducir y de aplicar en todas sus ediciones. Además inventa el colofón, es decir, sí, gracias a él, hoy ustedes están obligados a citar en formatos de APA y Chicago, porque en el colofón, que es la última página del libro, aparece información sobre dónde se publicó y el año en el que se publicó. ¿Por qué lo hace y por qué es tan importante? No es en realidad para que todo el mundo le diera el crédito a Aldo Manuzio, sino para tener constancia de en qué momento se está publicando en relación a las ideas que están alrededor del libro, y en caso de que el autor cambie de parecer y publique una segunda edición que sea 100% distinta, puede haber una diferencia entre a ver si el autor ahora piensa distinto, pero no se está contradiciendo. En realidad hay un proceso de crecimiento si uno compara la edición 1 y la edición 2. Entonces, además es fundamental este invento para los académicos que se dedican al estudio de obras filosóficas como las de Maquiavelo, que andaba en estas épocas produciendo. Ahora, también en el Renacimiento vamos a tener grandes ilustradores. Solo voy a mencionar a dos. Uno es Durero, que es tal vez el más famoso de todos. Él es pintor, grabador y diseñador. Crece en Alemania y decide que quiere estudiar con John Gauer,
Pero cuando finalmente tiene la edad y los recursos para irse a estudiar con este señor, el señor ya murió y entonces termina estudiando en Italia, en donde conoce a todas estas casas editoriales y tiene oportunidad de trabajar muchísimo. Es el inventor del monograma, es decir, de la imagen corporativa como la conocemos. ¿Por qué? Porque él va a crear su propia imagen corporativa. Entonces, además de ser un extraordinario grabador e ilustrador, es un gran diseñador capaz de sintetizar muchas ideas en un diseño simple. Y tal vez el ejemplo más claro de esto es su firma, la A y la D de Alberto Durero. Esta firma es fácil de reproducir, es rápida de hacer y fácilmente uno identifica que se trata de un Durero. Ese es un ejemplo de sus ilustraciones, tal vez una de las más famosas, El rinoceronte. Él además va a hacer un libro sobre reglas geométricas elementales para la justa proporción de las letras, es decir, el interletraje de las letras. Tiene muchísimo mérito que él lo haya hecho, además de que es un libro bastante actual, aunque ya no hacemos ese tipo de divisiones a mano y las hace un programa de computadora. Finalmente los principios básicos siguen siendo los mismos, pero además hay que pensar que Durero creció leyendo y teniendo acceso a los libros escritos en gótico, no a los libros italianos. El otro al que haré referencia es Holbein. Él también es muy famoso para los apasionados de la historia de los Tudor. Él va a ser el pintor de la corte de los Tudor, la famosísima pintura de Enrique VIII ya viejo, la última pintura que se hizo de él, pelirrojo y ya panzón, le pertenece al señor Holbein. Él era grabador, diseñador y en realidad en todas las disciplinas en las que estuvo participando lo hizo igual de perfecto. Él trabaja en Suiza. Suiza le va a competir a Italia en términos de diseño editorial. Obviamente Suiza es un país más chiquito. Ya es un Estado-nación. 1991 Suiza se forma como Estado-nación. Entonces también están en un proceso nacional de construcción, cosa que le va a impedir poder competir con tanta fuerza frente a Italia y además no tienen este gran puerto que es Venecia. Sin embargo, sí tienen algunas editoriales famosas. Las dos más importantes son Amerbach y Fröben. Holbein trabaja con las dos, les crea ilustraciones y diseño editorial. Y para Fröben crea su marca editorial. La marca la pueden consultar en internet, eh, que además es una marca bastante buena y fácil de recordar, tomando en cuenta los elementos gráficos que existían en la época. Y se va a volver muy famoso su estilo para hacer decoración de las páginas, que además son decorados simples y fáciles de reproducir, porque fundamentalmente este siglo o estos siglos se van a tratar de cómo le hago para reproducir más libros de manera más rápida, más fácil y sencillos de leer. Este es un resumen de lo que es el diseño gráfico en el Renacimiento. Cualquier inquietud que tengan pueden consultar el libro de Satuet, que aparece referenciado al inicio de este video.